Hablemos un poco del caso de Johnny el Leal. Hoy nos encontramos con que es posible que él sea condenado a 28 años. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿28 años por matar al hermano y a la mamá? ¿Tan poquito? Sí, sí, 28 años por matar al hermano y la mamá, pero por aceptar cargos. Porque recordemos que la aceptación de cargos en la formulación de imputación ofrece un descuento punitivo significativo, que puede ser hasta del 50% de la pena a imponer. Es distinto si a este señor Leal lo hubieran vencido en un juicio, porque el Estado, desde el encabeza de la Fiscalía, tendría que haber agotado todas las etapas procesales, todas las etapas procesales, que son muchas. Al final del día le hubiera puesto una sentencia condenatoria, sentencia que sería cuando menos 20 años más o 25 años más de lo que usted está planteando ahí. Sería una sentencia prácticamente de cadena perpetua, porque una sentencia que está por encima de los 35 años de prisión, pues es una cadena perpetua. Pero la ley colombiana, imitando un poco la ley norteamericana o los modelos anglosajones de ley, prevé que si el ciudadano investigado le evita a la fiscalía un desgaste, ese, digamos, favor, ese beneficio que le está otorgando el ciudadano con su aceptación de cargos, que no es otra cosa que la renuncia al derecho que tenemos todos los ciudadanos de un juicio público, oral, contradictorio, es decir, a la presunción de inocencia, a la cual Johnny Leal renunció porque aceptó cargos, implica a su vez un descuento punitivo, descuento que es hasta del 50% de la pena. Los jueces normalmente pondrán un descuento del 35 o 40%. Entonces, esa es la razón de por qué la pena es baja. Ahora, claro, hay que preguntarse, ¿una pena de 28 años es una pena baja? No sé, porque de esos 28 es probable que él termine pagando algo así como 20 años de prisión, que siempre es muy significativo, ¿no? Eso es pues toda la vida, en términos coloquiales es muchos años. ¿Podría la defensa en un momento determinado acudir a un estudio clínico, médico, psiquiátrico, decir que ese personaje no está bien? Porque ¿cómo es que uno puede planear el asesinato de su hermano y de su mamá en 4 meses y eso debe venir desde antes? Él tiene que tener un tornillo suelto, ¿no le parece? Pues, a ver, digamos las cosas como son, John Didier. Matar a la mamá y al hermano por plata, por envidia, por celo, por las pasiones más bajas, más viscerales, más hepáticas del ser humano, ¿no es cierto? Las más profundas, pues implica una degradación moral significativa, o sea, implica una degradación moral tremendamente significativa. Y no necesariamente la ley es la respuesta a este tipo de degradación. La ley también es la respuesta, pero no es la única respuesta. Es decir, usted puede aumentar las penas de este tipo de delitos todos los días, pero quien comete un delito de estos ha fallado a lo largo de su historia y la sociedad y los medios de control, la educación, la familia, la religión han fallado como educadores. Eh, en torno a su pregunta, que es la pregunta del millón realmente, y es si el abogado defensor podría acudir a la inimputabilidad, que es como los abogados llamamos Hmm. a esa expresión suya coloquial, pero muy significativa de un tornillito suelto, pues Sí. ya no, Didier, ya no podría porque esa figura, la de la inimputabilidad, es una figura que debe alegarse en un momento determinado del proceso para que al final del mismo, es decir, al final del proceso, mediante sentencia condenatoria, el juez reconozca que el ciudadano es responsable, pero no responsable penalmente como lo conocemos en una persona que goza de sus completos cabales, sino que tendrá una pena distinta, que es una pena médica antes que una pena de prisión. Es por ello que las personas condenadas, cuando quiera que sea aprobado la inimputabilidad, purgan su pena en sitios de reclusión especial, donde lo que prima no es el pago de la pena excluyéndosele de la sociedad, sino que prima el interés que tiene la sociedad en rehabilitar a un enfermo que cometió un delito de estos.
que cometió un delito de estos. No sé si usted se acuerda, hace pues muchos años, un caso escabroso que era el de Roselvira Celi. El ciudadano ese que mató a Roselvira Celi, Se la empaló en el Parque Nacional. nacional, una cosa absolutamente atroz. Sí, sí. Ese señor, hoy condenado por el homicidio de Roselvira Celi, por supuesto, ese señor, antes de cometer ese homicidio, había estado condenado y había sido encontrado inimputable y había estado pagando un tiempo, no de cárcel, sino un tiempo de pena especial. Es una pena distinta la que aplica el Estado colombiano, porque es una pena que parte de un supuesto, y es que ese ciudadano no debe estar en una cárcel porque las finalidades de la cárcel son una, las finalidades de la pena para el imputable son otras. Nosotros llamamos a eso los fines de la pena. Cuando una persona en sus cabales comete un delito, buscamos aislarlo de la sociedad para proteger a la sociedad y para protegerlo a él de que la sociedad pueda tomar acciones de venganza. Y hablamos de la prevención general, la prevención especial, pues negativa, bueno, ahí hay unas condiciones. Cuando hablamos de la inimputabilidad, lo que realmente estamos hablando es que ese ciudadano hay que, a través de un tratamiento médico, lograr que se reincorpore a la sociedad. ¿Ve la diferencia? Entonces, aquí nosotros hablamos de medidas de seguridad, que son las medidas que se le imponen al inimputable cuando quiera que sea encontrado culpable. Sí, en este caso, entonces se premia el que evite el desgaste de la rama judicial, en vencerlo en juicio, y por eso se le hace reducción de la mitad de la pena, porque en Colombia la máxima pena puede estar sobre los 50 años, no puede estar por encima de los 50 años. 60 años es la máxima pena a imponer. 60. Correcto, entonces él va a estar 28 años, se le rebaja la mitad, tiene 28 y ahí luego de eso si se porta bien, si estudia, si trabaja, entonces tiene más descuento. Usted dice que puede salir en 20 años, él podría estar saliendo de unos 65 años. Más o menos, más o Más, menos, más o menos. que es una, usted como penalista es una sentencia justa, adecuada para lo que él hizo, salir a los 65 años. Es justo eso? Digamos que esa es una pregunta muy compleja porque no existiría una pena suficiente para castigar a una persona que de manera visceral mata a su madre y a su hermano. Uno como ser humano se le despiertan humanamente, naturalmente, las pasiones más bajas cuando ese tipo de cosas suceden. Y uno quiere venganza, ¿no es cierto? Pero el derecho penal es la evolución de la venganza. Es la evolución de la venganza. Lo que busca el derecho penal es eliminar la venganza en las relaciones humanas e institucionalizar el castigo a través de los mecanismos más evolucionados, más modernos y menos agresivos, que ese es el proceso penal, es el derecho penal. Si usted recuerda, pues que lo hemos leído en los libros, antes, y todavía hay sociedades, digamos, muy aisladas, que la forma de castigar a una persona que comete un delito es haciéndole el mismo delito. Por ejemplo, si usted va y mata, pues van y lo matan. Si usted viola, pues van y la sociedad autoriza a que un miembro de su familia sea violado. Ese tipo de comportamientos son antiguos, son comportamientos que ya la sociedad considera que no son deseables. ¿Qué es lo deseable? Pasar a través de un proceso penal y tamizar, si se quiere, a través de las instituciones estatales la venganza para que la venganza deje de ser tal y se convierta en justicia. Entonces, cuando usted me pregunta si 28 años son suficientes, no lo sé. Yo le confieso, yo no lo sé. Lo que sí sé es que es lo que la ley colombiana señala como suficientes. Alguien Eh, dirá, ¿por qué no 35? Porque la ley dice que si la persona sí. acepta cargos, pues se Ujú. lleva descuento de hasta la mitad de la pena. Y eso es bueno, ¿no? Para que la justicia pueda funcionar y evitar el desgaste, porque hay muchos casos en investigación. Porque justo a raíz de este caso ha salido mucha gente a decir, ay, ¿por qué la fiscalía no fue eficiente en el caso de Laura Moreno, por ejemplo, en este caso de que se conoció acá tan popular en Colombia y que ahí no funcionó y antes los declararon culpables y faltaron pruebas y hubo, dice la fiscalía, es que en este caso el recaudo de pruebas fue más eficiente que en el caso de Laura Moreno, que pasó tanto tiempo.
pero pues aún así uno creería que hubo de pronto plata de por medio para embolatar, para desviar las evidencias, la investigación y que no se llegara a un puerto final feliz como en este caso. Bueno, yo digamos esas acusaciones de que hubo plata y eso en el caso de Laura Moreno y eso, pues eso no se ha probado. Conozco al abogado defensor que es el doctor Granados, no creo que, digamos, que uno pueda endilgarle comportamientos de ese tipo al colega Granados, que es un profesional pues de carta cabal. Lo que yo sí creo es que la justicia premial, que la justicia negociada, como nos sucedió en este caso, es la justicia más justicia de todas, porque cumple un requisito que es esencial y es el de la eficiencia y el de la rápida respuesta del Estado a los conflictos. Eso sí creo que es lo más importante. Eso sí creo que es lo más importante. A mí de nada me sirven penas desproporcionadas de 20 y 30 y 50 y 60 años de prisión si los responsables nunca las van a pagar. Yo prefiero penas cortas, eficaces, eficientes, prontas, reparadas de manera, digamos, dispensadas de manera muy eficaz, a penas simbólicas, gigantescas, que puede que nunca se cumplan. A mí no me sirve de nada que usted tenga un homicidio castigado con 100 años de prisión si las posibilidades de que lo condenen son prácticamente nulas. Yo prefiero una pena de prisión de 20 años, de 15 años, de 10 años, si tengo la certeza de que usted la va a cumplir. Y yo creo que eso es lo que pasó acá. La fiscalía hizo una buena investigación, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Hizo una buena investigación. También hay que decir que el homicida Leal tampoco es que se haya esforzado por ocultar los rastros del homicidio, tampoco es que haya ocultado por esconder los rastros del Pero sí homicidio. se habla que manipuló mucho la escena del crimen, justamente, que usó guantes, que trató de desviar la Hay, investigación. hay videos de él entrando ahí a la casa, es decir, no estamos en presencia pues del delincuente más sofisticado y más, Más digamos, más astuto. exquisito en la forma de perpetrar el homicidio. Pero más allá de eso, digamos, la fiscalía se anotó un punto, eso hay que reconocerlo, se anotó un punto, logró una condena muy rápidamente e impidió que este fuera otro de los casos que entran a engrosar la lista de homicidios no dilucidados, no resueltos, ¿no? Porque pues, si usted mira, Colombia tiene unas tasas de Impunidad. en la administración de justicia, pues paupérrimas, realmente. Sí. Abogado, en el caso de Luis Andrés Colmenares, ¿qué pudo haber ocurrido ahí? ¿Ha estudiado usted un poco el caso? ¿Por qué la fiscalía fue tan contundente, eficaz, rápida en este caso de Johnny Leal, Mauricio Leal y su mamá? Y en el de Laura se echaron muchísimos años y ese caso iba y venía, subía, bajaba, manipulación de testigos, testimonios falsos. Bueno, ¿qué pudo haber pasado ahí? No, el Estado se vio superado digamos, por los hechos. Eh, Era un caso pues mucho más complejo de dilucidar. Aquí el móvil era mucho más difícil de estructurar. Aquí en este caso de Mauricio Leal y de Johnny Leal, pues hay una clara motivación por la cual matar, ¿no es cierto? Y es la herencia, son los bienes muy exitosos desde el punto de vista económico del muerto que los heredaría o los iba o se suponía que los iba a heredar el hoy confeso homicida. Um, pero habiéndole dicho eso, doctor, en el caso de Laura Moreno, y pues era otra cosa, no había claridad, no había testigos, los testigos eran contradictorios. La defensa siempre partió del supuesto de irse a un juicio, cosa que no pasó aquí en este caso. Los juicios son difíciles, hay que reconocerlo, los juicios son difíciles cuando uno litiga como defensor, pues los juicios son difíciles. Bueno, no, hay un sinnúmero de elementos, doctor, que lo embolatan el caso, por llamarlo de alguna manera. Cosa que hay que decir, está mal, Claro. porque y ahí hay una persona que la misma fiscalía señaló que fue muerta violentamente, que es Colmenares, y a hoy, doctor, mientras usted y yo estamos hablando, no se sabe quién mató a ese pobre muchacho. La familia no encuentra consuelo, las otras, las en su momento señaladas de cometer el delito, o inocentes,
pues quedar con un estigma de por vida. En fin, no es fácil, ¿no? Sí, claro. ¿Podría Colombia en este momento, bueno, aquí hay un oyente participando, la fiscalía sacó pecho en este caso donde el mayor sospechoso confesó el crimen? Sinceramente, falta mucho para que la fiscalía sea realmente eficiente, dice nuestro oyente y seguidor. En este caso, por ejemplo, se puede pensar que Colombia sí, y ese es un tema que tenemos para una futura entrevista, y con esto lo dejamos planteado, una reforma a la justicia. Por ejemplo, en Estados Unidos hay pena de muerte y hay cadena perpetua, hay hasta 3 cadenas perpetuas que uno dice, y eso no lo va a pagar nunca. O también, ¿debería Colombia tener establecida la pena de muerte o por lo menos la cadena perpetua para todo este tipo de crímenes atroces? No, es que ya la tiene, ya la tiene. Una pena de 60 años de prisión es efectivamente una cadena perpetua. Si usted lo Pero concede no en es que hay 60, rebajas. si a usted lo concede, pero digamos, eso es lo mínimo, eso es lo mínimo. Tener rebajas es un derecho que tienen todos los penados, incluso en los Estados Unidos, a través de los mecanismos que se denominan parol allá, que es la ejecución condicional de la pena. Eh, a mí me parece que las penas como están en Colombia son lo suficientemente altas. Mm, Me parece que seguir aumentando las penas es una respuesta obvia y torpe ok. al problema de la delincuencia en Colombia. La prueba de eso es que llevamos 25 o 30 años aumentando las penas todos los años. Pero Y abogado, fíjese que se aumentan las penas y aún así hay personas que las cogen 20 veces, 25 veces, 30 veces, son reincidentes, se roban un celular, no pasa nada, se roban una moto, no pasa nada, le tienen que pegar la puñalada, le tienen que pegar el tiro y termina el victimario, la víctima termina antes debiéndole a la justicia, enredado porque se quiso defender, porque hizo, exacto. afortunadamente entró en vigencia la nueva ley de seguridad ciudadana que respalda un poco más a la víctima en el caso de que se defienda. Pero es que como estábamos, realmente la situación es bastante difícil. No lo es, sin duda lo es. Sin duda lo es. La semana pasada capturaron a un delincuente, pues a una persona que estaba cometiendo un hurto y se burlaba del policía. Se burlaba del policía. Y uno, pues uno se pregunta, ¿por qué? Y la respuesta es, ¿y por qué no si él sabe que va a salir la semana entrante libre? Ujú, ujú. Y de uno casos con mucha frecuencia de personas capturadas 12 y 15 veces en el transcurso de 2 y 3 años. Y fíjese que las penas las aumentamos todos los días, todos los días, todos los días. Y aún así se presenta esa situación. Pues entonces, ¿le parece a usted bien que, por ejemplo, la familia, volviendo al caso de Johnny Leal, se me estaba quedando este punto, la familia dice, oiga, señores fiscalía y señor juez, ahí falta el delito de tortura, porque parece y hay evidencia, lo de la carta para que él firmara la nota esta y tiene varias punzadas, heridas en el cuerpo, Mauricio, y eso pudo haber sido producto de la tortura. No están considerando el delito de tortura. ¿Esto podría incrementar la pena? Y realmente, como dice, como se dice en el caso, no es prueba, ¿cómo es el término técnico? No hace parte del material probatorio suficiente válido para poder encauzar este delito de tortura. No, yo estoy de acuerdo con la fiscalía. Ahí no se configura el delito de tortura. Ahí no se configura el delito de tortura. La dogmática, digamos, en torno a la tortura es distinta. Es distinta. No. A ver, todo homicidio supone una tortura, porque la persona va a sufrir momentos antes de su muerte. Y que le ¿Mm? estén pegando a usted chuzadas para que pueda, para que le dé miedo y le estén pegando varias puñaladas, o chuzones, para que usted escriba lo que la otra persona quiere, ¿eso no es una tortura? No, no es una tortura porque eso es subsumido por el homicidio. Eso es subsumido por el homicidio porque el asesino hizo eso con la finalidad de matarlo luego. Ahí no se da el delito de torturas. Ahora ya quiere la víctima, entonces, como no esperaba que aceptara cargos, entonces le parece que la pena de 28 años es insuficiente. Bueno, pues sí, puede que sea insuficiente para algunas personas, pero realmente es que no se da el delito de tortura. La tortura es una categoría dogmática distinta que se aplica para escenarios distintos. Se aplica para, la tortura supone un sufrimiento más allá de lo razonable, si es que hubiere un sufrimiento razonable, desvinculado del delito que se va a cometer a la postre, desvinculado del delito que se va a cometer a la postre. Pero claro, todo homicidio
implica, supone algún grado de violencia sobre quien va a padecer el homicidio. Por supuesto, el solo hecho de que usted lo esté, por ejemplo, encañonando, alguien podrá decir, hay tortura psicológica. No, no alcanza a ver tortura psicológica, no alcanza a ver. Ese es el argumento que está usando la defensa, la Sí. representación de víctimas. Ujú. Yo tengo mis dudas y creo que la fiscalía hizo bien Incluirlo. en no incluirlo. Bueno, abogado, otra situación, el que él esté llamando a la familia a decirle, mire, es que yo soy inocente, quiten este abogado, este defensor, qué tal cosa, ¿eso también es un delito o eso no pasa nada ahí? No es un delito, no es un delito, y la verdad, John Didier, es que los que creen que se va a reversar la aceptación de cargos, ¿no es cierto? Mm, Están equivocados. La aceptación de cargos es irreversible, es irreversible, es irreversible. ok. ¿Por qué? Porque a él se le pregunta, tenía su abogado, a él se le pregunta varias veces si él quería aceptar cargos, acepta cargos al otro día de la imputación. Ujú. Mm, Entonces, claro, él tendría que probar que, por ejemplo, estaba enajenado mentalmente, que estaba bajo el influjo de alguna droga psiquiátrica, que él no se comprendía, pero es excepcionalísima, excepcionalísima la retractación de la aceptación de cargos. Yo creo que yo he visto en mi vida profesional una o dos veces. De Mm, resto, eso no hay forma de lograrlo, no hay ok. forma de lograrlo. Otra pregunta, entonces, el crimen es por envidia, por avaricia, por quedar con la riqueza del hermano. Y usted dice que esa es una degradación de principios. Es eso, porque pues no es normal, porque de pronto todos llegamos a sentir envidia en algún momento por algo, por una casa, por un carro, por lo que tiene el otro, algunos en mayor grado, otros que otro, pero de ahí a llegar a matar, aunque eso pues de alguna forma se ve mucho, quizás este caso ha estremecido al país, pero entonces este es un caso de envidia y de degradación de principios, de pronto degradación de la sociedad, de los principios morales. Así se puede resumir este caso. Sí, claro, es el fracaso de una sociedad, es el fracaso de la sociedad como sociedad, ¿no es cierto? Cuando usted mata a su mamá y a su hermano por plata, pues 1 millón o 100 millones o 1.000 millones, la suma es insignificante en comparación con el daño, o sea, es la degradación máxima. Yo Y eso diría, no es ninguna enfermedad mental, eso no es una enfermedad mental, salud mental, pues es parte, digamos, es parte de los indicadores muy malos que manejamos los seres humanos. porque eso no es normal. No, 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 Sí no. es normal pensar y actuar así. No, 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 por supuesto que no es normal, no es habitual, no es lo que uno espera de la sociedad, por supuesto que no es lo que uno espera. Ahora, eso pasa y eso ha pasado en la historia de Caína y Abel, hacia acá venimos viendo historias Desde los primeros ciudadanos, ¿no? En la tierra, según las Sagradas Escrituras. Entonces, eso siempre ha pasado desde el principio y va a seguir pasando. va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Le iba a preguntar algo. Entonces, ¿para quién va a quedar la herencia? Porque tiene otro hermano, pero está en la cárcel. Entiendo que hay un sobrino, entiendo que hay un sobrino que es quien sería el legatario heredero de todos los bienes. Ahora, Mauricio Leal venía siendo investigado por lavado de activos. De pronto se puede perder esa platica y quedar decomisada, ¿no? Es posible, si encuentran probado que hay una vinculación a un cartel de narcotráfico o a dineros mal habidos, pues eso entraría a extinción de dominio y pasaría a manos del Estado. Entonces no le queda a nadie la plata. ¿O será que descuentan lo que hayan supuestamente ingresado fraudulentamente, que les llegó aquí incluso a través de los NULE? ¿Solo esa platica que encontraban irregular o todo entra a extinción de dominio, No, todo entra a extinción de dominio, todo, donde se configura el delito de lavado de activos? todo. Y sí, hay que ver cuál es el motivo subyacente, que es como se llama el delito subyacente al lavado de activos. Hay que ver si es enriquecimiento ilícito, o hay que ver si es dinero del narcotráfico o de la corrupción. Bueno, pues ahí hay un sinnúmero de supuestos que no conocemos hoy en día, pero claro. Oiga, pero entonces la envidia, la codicia lo embrutece a uno, porque Jonier no se dio cuenta que iba a dejar, que iba a haber varias posibilidades de evidencia. Él trató de borrar las huellas y la evidencia y trató de no dejar huella, pero al final se encontraron las evidencias. Y lo otro es que esa plática no le quedó a él ni a nadie. No, 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 el embrutecimiento, y me gusta su palabra, el enceguecimiento por la codicia, pues es eso, ¿no? Es un enceguecimiento
Y mire, pues ya se tiró su vida, pues realmente imagínese, usted condenado a 28 años de prisión, pues eso es toda la vida. Es que realmente que si esos 28 años va a estar 20 preso, pues eso es muchos años, eso es mucho tiempo. En 20 años, pues es posible que ni usted ni yo estemos en este mundo, es que eso es mucho tiempo. Claro. Bueno, pues, abogado penalista Fabio Umar, ¿usted está en Colombia o todavía sigue en Estados Unidos? En Bogotá. Estoy en Bogotá, bueno. ¿Lo pueden conseguir a través, tiene página web o cómo lo pueden conseguir las personas? ¿Tiene Twitter, tiene Instagram, tiene Facebook? ¿Cómo lo consiguen? A través de mi página de internet www.fabioumar.com. Ahí están todos mis datos y por supuesto que quedo muy agradecido por estos minutos, John Didier. Muchísimas gracias. Es usted muy amable con Al Día Noticias, con los colombianos que seguramente lo ven en Colombia y en muchas partes del mundo llegamos con esta señal. Estaremos consultándole, por ejemplo, en el tema de la reforma a la justicia, cada que haya un tema de estos coyunturales, buscamos tener unos minutos con usted. Que pase muy buen día, Dios lo bendiga, muy amable, gracias. Mucho. Bueno, ahí estaba entonces el abogado Fabio Umar a propósito de este tema, este escándalo en relación a Jonier Leal, quien asesinó, lo reconoció, lo confesó, a su hermano Mauricio y a su señora madre, en un hecho que califica al abogado como un producto de la codicia y de la envidia. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.